noche. Qué gusto poder compartir con todos ustedes esta serie de charlas. La primera serie de charlas que tenemos, que hemos hecho foco, hincapié en hablar de la fe. Creemos que este momento de cuarentena es un momento muy oportuno para hablar de la fe. Cuanto más de la fe de un cristiano. Por eso hemos denominado a esta charla Hechos de Fe, donde nos hemos basado en el libro de Hechos. En el capítulo 2, versículos 46 y 47, la palabra nos habla de que la primera iglesia se juntaba día tras día, lo hacían cada día en una casa. Y era importante porque lo hacían con alegría, y era importante porque lo hacían alabando a Dios. Y la palabra dice que Dios añadía a los que eran salvos. Pero también queremos hacer referencia al estar formados, al estar hechos de fe. Porque cuando todo escasea, cuando los recursos escasean, cuando no hay prácticamente salida, la fe no puede faltar. Las diferentes personas que estarán participando son considerados referentes en cada una de las cosas que hacen. Ellos nos van a traer una palabra de bendición para nuestras vidas. Hemos elegido estos 3 días para que nos ministren diferentes pastores, salmistas, evangelistas, maestros de la palabra. Ellos, con su testimonio, con su experiencia, nos transmitirán un mensaje de fe, una palabra de aliento. Esperamos que en estos días puedas disfrutar y aprovechar al máximo de cada una de estas charlas. Dios te bendiga y bienvenidos a Hechos de Fe. Bienvenidos. Palabra, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21 vamos a leer y luego vamos a detenernos en algunos versículos para extraer algunas enseñanzas específicas. Leemos entonces Romanos capítulo 12 a partir del versículo 9. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen y no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piense que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo bien. Yo quisiera extraer algunas enseñanzas de este pasaje, pero antes permítanme compartirles algo que me ha pasado en estos días. Como pastor, tanto a mí como creo que a todos los pastores del mundo, diría yo, estamos atravesando un tiempo que nunca hemos atravesado y es el de pastorear, predicar, enseñar, evangelizar sin un templo. Hay países para los cuales esto es lo más normal, pero
los países que tenemos libertad de culto, es muy raro y estamos un poco desconcertados. Ya han pasado casi 3 semanas de esta cuarentena y mi primera actitud, quizá como padre de familia también y como una especie de padre de la congregación, fue de resguardar, ¿no? de asegurarme que todos estén bien, asegurarme de que ninguno se aparte de los caminos del Señor, asegurarme de que no dejen de orar, de que no dejen de leer la Biblia, asegurarme de que todos estemos espiritualmente y emocionalmente en buenas condiciones. Y en estos últimos días creo que el Espíritu Santo me ha estado hablando y básicamente, en otras palabras, lo que me decía el Espíritu Santo era: esa no es la meta de la iglesia. La meta de la iglesia no es simplemente estar bien. La meta de la iglesia es avanzar. La meta de la iglesia es afectar la sociedad. La meta de la iglesia es influir para bien en su entorno. Es predicar el Evangelio. No solamente subsistir, sino ser agentes de salvación en donde quiera que estén. Claro, que estamos todos desconcertados al ser iglesia sin un templo. Eso es una realidad que nos afecta a todos, no solamente a los que somos pastores, sino también a los que somos parte de las congregaciones. Estamos acostumbrados a servir a Dios en el templo, pero se nos rompen un poco los libros o los esquemas al servir a Dios sin un templo. Estamos acostumbrados a predicar desde un púlpito, se nos rompen los esquemas cuando tenemos que predicar sin un púlpito. Hermanos queridos, creo que este tiempo nos lleva, nos impulsa, nos obliga, nos desafía a volver a los orígenes de la iglesia. Cuando vemos los evangelios, especialmente el libro de los Hechos o las cartas de Pablo, ellos eran iglesias sin tener necesidad de un templo. Ellos predicaban el evangelio sin púlpitos. Ellos enseñaban la palabra sin tener Biblias. Y creo que la clave está en volver a la esencia del evangelio. Es hacer a un lado todas aquellas cosas superfluas, aquellas cosas que no son fundamentales, y aferrarnos a lo fundamental. Los últimos 2 miércoles yo te he estado hablando sobre la importancia de aferrarnos a la palabra, de aferrarnos a la oración. Y yo no quiero cambiar mi discurso, sí quiero cambiar el tono. Los últimos 2 miércoles un poco más te rogué que leas la palabra, que dediques tiempo a la oración. Hoy quiero leer las palabras del apóstol Pablo, que nos dice ahí, capítulo 12, versículo 9. No seas nunca perezoso, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Pero pastor, no tenemos iglesia, pero pastor, yo sirvo al Señor en la iglesia, yo también, pero hoy, sin iglesia, tenemos que seguir sirviendo a Dios. El versículo 12 nos dice: sigan orando, pero pastor, ya tenemos la reunión de los miércoles de la oración. Sí, es verdad, pero sigan orando. La Reina Valera dice: fervientes en oración. ¿Cómo está tu espíritu, hermano querido? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la temperatura espiritual en tu corazón? El apóstol Pablo nos desafía. Y creo que en este tiempo estamos desafiados por todos lados. Y cada persona o cada familia lo vive de una manera diferente. Hay familias que se llevan bien juntas, hay familias que no se llevan bien juntas.
Y cuando, esta situación potencia las dos realidades. El apóstol Pablo, ahí en los primeros 2 versículos que leímos, capítulo 12, versículo 9, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. El versículo 10 dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Luego más adelante el versículo 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz. Yo quiero desafiar a las familias en esta noche a que aprovechen este tiempo para perdonarse, para reconciliarse, para honrarse mutuamente. Quizás sea el tiempo de arrimar 2 sillas, de a través de un mate pedirse disculpas, a través de un mate, a través de elogios, honrarse, reconocer a la esposa o al marido que incansablemente cocina o trabaja, o cada uno ahí en su rol, agradecerse, honrarse por las pequeñas cosas. Aproveche este tiempo para arrimarse los unos a los otros emocionalmente, afectivamente, con amor genuino. Claro, uno puede disimular unas horas al día, pero no podemos disimular todo el día, muchos días seguidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esquivar la mirada? ¿Cuántas semanas más? No sé cuánto tiempo más va a durar esta cuarentena. El apóstol Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, nos anima a demostrarnos amor genuino, a brindarnos los unos a los otros con un amor fraternal no fingido. Otra enseñanza que nos deja este pasaje, ahí más adelante en el versículo 9, dice, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Tener mucho tiempo libre nos tienta a exponernos a contenidos que no son saludables, pues ni para nuestra mente, ni para nuestro espíritu. Aquel apóstol Pablo nos anima a aborrecer lo malo, despojarse, desechar, alejarse de lo malo, por 2 razones. Una, porque ofende a Dios, y en segundo lugar, porque nos daña, no nos aporta nada a nuestra mente, a nuestro espíritu. Pero por otro lado, enfoquémonos en hacer y en pensar en aquello que sí agrada a Dios y en aquello que nos edifica. Es por eso que como pastor te he insistido en dedicar tiempo a la lectura bíblica. Tu fe va a ser fortalecida no por la tele, no por Netflix, no por, incluso ni siquiera por escuchar grandes hombres y mujeres de Dios a través de las redes sociales. Tu fe va a ser edificada por leer la palabra, por meditar en la palabra. No hay nada mejor que leerla, que Dios te hable directamente a través de su palabra, sin necesidad que te hable por boca de alguien más. Aborrece lo malo. Pero pastor, esto no es tan malo. Aferrate a lo bueno. El apóstol Pablo en otra de sus epístolas dice, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo honrado, en eso piensen. Quiero animarte, hermano querido, dedica tu tiempo libre, que quizás en este tiempo es más que en otras ocasiones, para edificar tu espíritu. Eso es algo que yo no puedo hacer. Eso tenés que hacerlo vos. Cada uno de nosotros es responsable por su vida espiritual. Versículo 11 dice, no sean nunca perezosos, más bien
trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Uy, 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 la pereza. Para algunos la pereza no es un problema, pero para otros sí es un problema. Son perezosos aun cuando tienen muchas cosas que hacer. Así que imagínate cuando no tienen nada que hacer. El apóstol Pablo aquí nos dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Hoy, como decía hace unos minutos, tenemos el desafío de servir a Dios sin las tareas de la iglesia. Nos acostumbramos, y me atrevería a decir hasta nos mal acostumbramos a servir a Dios solamente en el contexto de la iglesia, y me incluyo. Pero no hace falta una iglesia para servir a Dios, no hace falta un templo para servir a Dios. De hecho, creo que es más urgente y más necesario servir a Dios fuera de la iglesia. Recuerdo una conversación que tuvimos con nuestra querida hermana Blanca Montes. Ella es enfermera pediátrica y por razones laborales ella tiene que trabajar varios domingos al mes, justo en el horario en el que tenemos la reunión. Y ella un domingo se lamentaba por no poder congregarse. Y recuerdo que la conversación que teníamos era: Blanca, vos sos más útil y estás sirviendo más a Dios ahí, bendiciendo a los niños, orando por los niños, predicando a los familiares, que en un templo, sentada en una silla, en una reunión dominical. Y qué bueno es ser influencia en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Vos sos más pastor de tu barrio de lo que yo podría ser. Vos sos más profeta en tu cuadra que lo que cualquier otro pastor o profeta podría ser. Yo quiero animarte, cumplí tu ministerio, serví a Dios ahí donde estás. No estés de brazos cruzados, sino incluso en medio de tu incertidumbre. Imagínate, vos estás con incertidumbre, con esta esperanza de la salvación y de tener a Dios de nuestro lado. Imagínate a aquellos que están sin esperanza y sin Dios. Es tiempo de ser iglesia, de servir a Dios en los lugares en los que hemos sido plantados. ¿Cómo podés servir a Dios fuera del templo o sin las actividades de la iglesia? Bueno, creo que es una muy buena pregunta para hacérsela a Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ser las manos de Dios, ser los pies, ser la boca de Dios, donde Él nos necesita. El versículo 12, wow, qué versículo enorme. Dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Y déjame ponerte un poquito en contexto. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia en Roma. Un poquito de historia de la iglesia. En ese tiempo, el emperador romano era Nerón. Y Nerón era, aparte de ser despiadado, desquiciado, morboso, violento e inmoral, tal así fue que los propios romanos lo expulsaron del gobierno por ser tan despiadado. Nerón se la había agarrado en contra de la iglesia. Había que ser cristiano en Roma en ese tiempo. La historia de la iglesia cuenta que Nerón practicaba tiro al blanco con su arco con cristianos en movimiento. Cobra más sentido la palabra del apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia en Roma: alégrense en la esperanza segura que tenemos. La esperanza de los romanos cristianos no era salir de una cuarentena. La esperanza de la iglesia en Roma era llegar al cielo, era la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo les dice: alégrense,
no por las cosas que hoy están atravesando, que no tienen importancia. Alégrese en la esperanza de la vida eterna. Esa es una esperanza segura que tenemos. Satanás y el mundo y las circunstancias pueden quitarnos todo, pero esta esperanza de la salvación en la cual estamos seguros, nadie nos la puede quitar. Avanza el apóstol Pablo diciendo: tengan paciencia en las dificultades. Claro, la única forma de tener paciencia en las dificultades es teniendo la esperanza de la salvación. No nos comportemos como quien no tiene esperanza. Es un tiempo, amada iglesia, para hacer la diferencia. No podemos comportarnos igual que los demás. No podemos hablar igual que los demás. No podemos sumarnos a esa conversación de incertidumbre en las colas del supermercado, de la panadería. No, tenemos que ser agentes de salvación. Tenemos que ser transmisores de esperanza. Nada como las dificultades nos ayudan a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. En especial la paciencia. Termina el versículo 2 el apóstol Pablo diciéndonos: sigan orando, sigan orando, sigan orando, fervientes en oración. A los tesalonicenses el apóstol Pablo les dice: oren sin parar. Sigan orando. El apóstol Santiago también les impulsa a la iglesia universal y les dice esto: ¿está alguno afligido? Haga oración. Este es el antídoto para la incertidumbre, para el temor, la oración. Cada día me llegan audios de algunos de nuestra amada congregación diciéndome: ora por mí, pastor, por esto, por aquello. Soy tan humano como vos, estoy tan encerrado como vos, pero Dios que es poderoso para hacer las cosas que nosotros no nos imaginamos, Él no tiene límites, Él no está encerrado. El apóstol Pablo dice: la palabra de Dios no está presa. ¿Sabes por qué no está presa? Porque está siendo divulgada por las redes como nunca antes en la historia, pero también porque está siendo predicada por creyentes anónimos como vos y como yo, en las calles, en las plazas, en las colas de los supermercados. Iglesia amada, sigamos siendo iglesia en este tiempo sin templos. No todo es negativo, creo que estamos extrayendo una enorme cuota de realidad de la iglesia que Dios quiere que seamos. De hecho, creo que los templos, con todo lo hermoso que es tener una facilidad de un lugar donde reunirse, creo que nos han jugado en contra a muchas de nuestras congregaciones. Nos hemos encerrado, nos hemos limitado nuestra tarea de ser iglesia a esas paredes de un templo, cuando la función de la iglesia está fuera de los templos. Versículo 13, el apóstol Pablo, y ya para ir concluyendo esta transmisión, aunque seguiría un buen rato más: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. No sabe la impotencia que nos da como pastores estar a 10 kilómetros de ustedes. Pero qué bueno que la iglesia no depende de sus pastores, sino del cuerpo, de la familia. Y todos somos parte del mismo cuerpo. Así que quiero transmitirte esto. Estén listos para ayudar a Dios, para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. Si vos sos, obviamente que a todo el mundo hay que ayudar, pero el apóstol Pablo en esta y en otra ocasión dice primero a los que son
parte de la familia de Dios. Si vivís cerca de alguno de tus hermanos, de nuestros hermanos de la congregación, especialmente a aquellos que están solos, sin trabajo, alguno que es viudo, viuda, por favor acércate, llévale un poco de alimento, llévale, aunque sea, llámalo por teléfono y acercarse a visitarlo, aunque sea saludándolo con el codo, pero que te vea la cara, decirle estoy orando por vos. Qué importante en este tiempo ser iglesia, ser en el aspecto emocional y en el aspecto práctico también, no solamente en el aspecto espiritual. Versículo 15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Bueno, creo que hoy en día hay muchos que hoy están llorando. Quizás con lágrimas físicas, pero muchos en sus corazones están tristes, agobiados, muy confusos, con incertidumbre. Aquellos a quienes se les ha acortado mucho su trabajo y por lo tanto sus ingresos económicos, especialmente aquellos que son padres de familia. Oremos unos por otros, lloremos en oración los unos por los otros. Y por último, versículo 21, el apóstol Pablo nos desafía: no dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Quiero animarte, iglesia, a que sigas siendo la iglesia que Dios necesita para tu cuadra, para tus vecinos, para tu barrio, para nuestra ciudad. El Señor nos ayude a hacer la diferencia en este tiempo. Si bien como tu pastor me importa que estés bien, que estés sano, que no te falte el alimento, pero también me interesa levantar tus brazos, decirte: vamos, iglesia querida, vamos, iglesia querida, no solamente lamas tus heridas como el buey solo, sino que te preocupes por los que te rodean también, no solamente por tu familia, sino por el resto de la familia de Dios. Tenés mucho para dar, dalo sin ver a quién se lo das y sin mirar lo que te falta. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra en este tiempo. Palabra que nos confronta, palabra que nos desafía, pero también una palabra que nos alienta, nos impulsa, nos confirma, Señor, en este tiempo. Te pedimos perdón por enfocarnos en nuestra propia necesidad y perder de vista la necesidad de los otros. Señor, como iglesia y como tu pueblo, ayúdanos en este tiempo a marcar una diferencia en nuestro entorno. Donde hay negativismo, donde hay desesperanza, donde hay incredulidad, permítenos sembrar paz, sembrar esperanza, sembrar fe, para así marcar una diferencia, ser agentes de transformación, ser agentes de salvación en nuestro entorno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga enormemente en este tiempo. Priscila, y quiero hablarles de un proceso por el que pasé el año pasado. En mayo me dieron el resultado de una biopsia donde determinaba que tenía un tumor maligno. Tuve que comenzar con un tratamiento de quimioterapia en junio y en septiembre me dieron los resultados de un estudio profundo que me hicieron donde decía que estaba completamente sana y limpia de todo. De un tratamiento que los médicos decían que iba a ser una primera sesión de 6 meses, fueron solo 2 meses de quimioterapia.
Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me sanó. Y lo que yo aprendí en este proceso fue a escuchar la voz de Dios sobre todas las otras voces, sobre las voces de los médicos, sobre la voz de la ciencia, escuchar la voz de Dios y que Dios tiene la última palabra. En el libro de Mateo, en la historia está la historia de cuando Jesús camina sobre las aguas y cuenta la historia que Pedro lo ve a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Entonces Jesús le dice: ven. Pedro se baja de la barca y camina hacia Jesús, pero Pedro, en el momento en que está caminando, empieza a tener miedo porque empieza a sentir el viento fuerte, entonces comienza a sentir que se hunde y grita: Jesús, sálvame. Jesús en ese momento extiende su brazo y lo salva, agarra a Pedro y lo saca. Entonces yo me sentí muy identificada con Pedro en mi proceso porque en el momento en que yo me sentía, sentía que me hundía, que el problema me sobrepasaba, que no daba más, que ya no aguantaba, que yo decía: Jesús, sálvame. Jesús estuvo ahí, extendió su mano y me salvó. Isaías 41:10 dice: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa les dará su apoyo. Así que bueno, la mano de Dios siempre va a estar con nosotros y absolutamente todo está bajo el control de Dios. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, cargaste tú mi y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
te adoraré, te adoraré. Aquí estás, rodando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú.
Muy buenas tardes y bienvenido a lo que es este seminario de fe, de hechos de fe. Y encontramos en la palabra de Dios un joven que tenía un testimonio de fe tremendo. Y me refiero a Daniel. Sabe que nos encontramos que hubo un tiempo donde el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por el imperio babilónico. Esto fue en el año 600 años antes de Cristo, fue llevado cautivo por este rey que fue Nabucodonosor. Sabe que región donde era Babilonia ya se había mucho tiempo anterior, lo vemos en Génesis capítulo 11, edificado una torre de Babel. Ya había allí una oposición organizada contra Dios. Y vemos que este cautiverio, ¿sí?, llevó al pueblo, ¿sí?, en este tiempo, al pueblo de Israel a estar en cautiverio. Fue la libertad nacional en ese tiempo, se había desvanecido. El templo había sido destruido. Los judíos que habían caído en desánimo, habían claudicado algunos con su fe, se había caído su fe. Y otros, el remanente que había quedado, estaba desmoralizado. Pero en ese tiempo, en medio de ese tiempo, Dios levanta a este joven, a este príncipe que había sido llevado cautivo junto también a sus amigos. Y este joven, este príncipe, quien fue Daniel. Y sabe que nosotros, ¿sí?, en medio de este tiempo, vamos a ser levantados, ¿sí?, para poder animar al pueblo de Dios. Usted y yo vamos a ser levantados para animar, para llevar palabras de sanidad, palabras de fe, palabras de bendición, palabras, sí, de prosperidad en medio de esta situación que a uno le parece imposible. Creo que en ese momento, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, Daniel y sus amigos pudieron serle fiel a este Dios maravilloso. Sabe que Daniel, ¿sí?, se levanta en medio de lo que fue un procedimiento de destrucción de fe. Fíjese que en la Biblia encontramos en el capítulo 1, versículo 3, dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el rey de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Mesac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Fíjese que estos 3 jóvenes,
¿sí? Allí habían sido llevados en cautiverio junto con sus amigos, y como vemos allí que hubo un procedimiento de 3 años para que después fuesen a presentarse delante del rey, un procedimiento donde querían, sí, derrotar y destruir lo que era la fe en Dios. Y sabe que en este tiempo nosotros no debemos dejar que nada, ni ningún procedimiento, ni toda situación venga a destruir la fe en Cristo, la fe en nuestro gran Dios. Sabe que en un momento, sí, ¿cómo iban a destruirle la fe a este pueblo? ¿Sí? ¿Cómo le iban a destruir a estos jóvenes que habían sido llevados ahí para enseñarles? Dice que a través de la palabra, a través de las lenguas, y que le iban a enseñar, tenían un proceso de culturalizarlos, ¿sí? A través de las palabras. Pero ellos guardaron la palabra de Dios. En este tiempo, hermanos, debemos guardar la palabra de Dios. Sabe que la palabra de Dios está grabada en nuestro corazón. La palabra de Dios está escrita en nuestro corazón. Y tal vez no tengamos, tal vez la ciencia, el entendimiento y la sabiduría que tal vez tenían estos jóvenes cuando los apartaron para prepararlos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios tiene ciencia, sabiduría, entendimiento. Esa palabra está escrita en nuestros corazones. Y esa palabra es la que nosotros debemos serle fiel. Por eso, en medio de tanta información, nosotros primeramente debemos poner en prioridad la palabra de Dios, y no tanta palabra que sentimos en estos días a través de información y tantas cosas que nos llevan. Otra de las formas que querían destruir fue su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Cambiar el lenguaje. Le cambiaron el lenguaje que ellos tenían hebreo, el lenguaje, lo querían cambiar al lenguaje de los caldeos, que era otra lengua totalmente distinta. ¿Vio cuando usted se va a algún lado que vuelve con su tonada tal vez cambiada? Bueno, cuánto más cuando se cambia una lengua. Ellos querían implantar la lengua de los caldeos. En este tiempo vos tenés que implantar el lenguaje de Dios, el lenguaje del reino de Dios, las palabras de fe. Esas palabras que nosotros tenemos para adorar, para bendecir, para alabar a Dios con cánticos, con salmos, como dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, habla de que nosotros tenemos que tener palabras de fe, que hablar con cánticos y salmos, hablar y alabar a Dios, alabando a Dios. Y alabando a Dios significa que tenemos que alabar por lo que Él es, por lo que Él hace. Con alabanza, con adoración, en nuestras bocas debe haber un lenguaje de alabanza, de gratitud, de lo que Dios es, quién es Dios y qué es lo que Él hace. No dejes que tu boca se llene con palabras que no sean de Dios, que nuestras bocas estén llenas de la palabra de Dios, de lo que Él quiere que nosotros hablemos en este tiempo. También en ese momento, ¿sí?, por 3 años querían seguir cambiando y le dieron raciones de comida, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esto es lo que nosotros debemos cada día proponernos en nuestro corazón, no contaminarnos con la comida, con lo que te presentan, con lo que hay, ¿sí? Daniel sabe que también le quisieron cambiar, allí también su identidad, le cambiaron los nombres, allí le cambiaron a Daniel, que significaba, Daniel significaba Dios es juez, y le cambiaron el nombre por Belsasar, que significa príncipe de Baal. Era cambiarle el nombre de Dios es juez por príncipe de Baal, de un Dios que era de allí, del imperio babilónico, de esta idolatría que tenían. Ananías, su amigo, significa Jehová es bueno, y le cambiaron su nombre por inspiración de Rak. A Misael, que significa quién como Dios, le cambiaron por Mesac, quien como Sac significaba. A Azarías le cambiaron el Señor ayuda por Abed-Nego, siervo de Nego.
que nada cambie tu identidad como hijo de Dios. Nosotros sabemos que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, el Dios nos dio un nuevo nombre de ser hijos de Dios. Nos dio la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios, dice el libro de Juan en capítulo 1:12, dice que nos dio nombre como hijos de Dios. Tu nombre, mi nombre, somos hijos de Dios. Hay una autoridad sobre todo lo que pasa. Somos hijos del Dios soberano, somos hijos del Rey de Reyes. Esa es la identidad que tenemos. No tenemos una identidad donde el espíritu nuestro, donde no hay un espíritu de muerte, sino que hay un espíritu de vida. Hay una identidad de vida, hay una identidad de perdón, hay una identidad de libertad, hay una identidad de vida, de sanidad en nosotros. Es la libertad que el Señor nos ha traído. Sabe que también Daniel allí se propuso no contaminarse con los alimentos. Y esto habla de la fidelidad que nosotros debemos tener a Dios. Y esta es la fidelidad que destaca. Y Daniel se mantuvo fiel porque él creía, él tenía una fe inquebrantable. Y por eso se mantuvo fiel. Y esa es la fe que nosotros debemos tener hoy en día, proponernos en nuestro corazón ser fiel. Él se mantuvo fiel en su fe. Y sabe que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. Ve, acá tengo un centímetro. Sabe que Dios nos ha dado a algunos una medida, a otros otra medida. Dios nos ha dado una medida de fe. Lo ve aquí, una medida de fe. ¿Sí? Y le voy a contar, para ir finalizando, un testimonio. Y de este tiempo que pude pasar en mi vida, sabe que aproximadamente hace 30 días que regresé de Chile, y en el momento que estaba regresando de Chile, se me habían perdido los documentos. Y esta medida de fe, sabe que en el momento que se me perdieron los documentos en un país extranjero, para tener que regresar, tuve que ir a la embajada. Ya mi fe había empezado, la fe estaba, pero empezó como a achicarse, vio como a tener un poco de miedo ya esa fe. Y sabe que seguía así. Cuando llego, tuve que ir a una embajada para sacar mi documento. Y así cuando llego a la embajada, se había quedado sin sistema, así que me hicieron un pasaporte manual. ¿Se imagina? Tuve que, con un pasaporte manual, mi fe seguía un poquito, se iba achicando, lo ve aquí. Y sabe que cuando yo estaba en el sur de Chile, tenía que ir hasta el aeropuerto, y desde el sur de Chile tenía 9 horas para llegar al aeropuerto. Así que no conseguí pasaje, tuve que volverme, tomar un micro durante el día, y del día 15 de febrero, perdón, 15 de marzo, y cuando estaba allí regresando ese día domingo, en medio de ese transcurso que regresaba, yo venía viajando para el aeropuerto y me avisan que las fronteras de Argentina habían sido cerradas. Saben que en ese momento, mientras viajaba en el colectivo, mi fe seguía haciendo esto. Y estaba allí con esa noticia que me llegaba por mi familiar y también por algunos hermanos que tengo de la iglesia, y me decían que las fronteras habían sido cerradas. Y en medio de todo eso, que uno tal vez desconoce, no sabía cómo iba a ser el procedimiento, mi fe, fíjese, había quedado, tal vez se iba como achicando así. Pero en un momento dado, en medio de esa situación, levanté mis ojos al cielo y clamé al Señor. Y clamé al Señor. Le dije: Señor, tú tienes el control, tú eres el soberano. Y puse allí, me propuse en mi corazón ser fiel a la fe de quien he creído. Y sabe que llegué, ¿sí? Y tuve que dormir
una noche entera en un aeropuerto que es internacional, estaba lleno de chinos, lleno de estadounidenses y gente de todas partes del mundo, y que porque así hacen escala, y saben que cuando clamé al Señor, el Señor trajo una paz tremenda que después me quedé dormida en el colectivo. No solamente eso, sino que cuando me bajé y tuve que estar en el aeropuerto toda la noche porque tenía el vuelo a las 8 de la mañana, seguí durmiendo en una silla al lado de gente. Tenía al frente 3 chinos, había de toda clase de gente. Me estaba bien con el barbijo, estaba con el alcohol, pero dormí toda la noche allí y esperar para que la aduana abriera para pasar con mi pasaporte que era hecho manual. Se imagina que mi fe estaba allí, pero estaba confiando en Dios. Sabe que el Señor me dio una paz en medio de toda esa situación, que las fronteras estaban cerradas, que tal vez el pasaporte ese era manual. En medio de toda esa multitud, con todo lo que estaba pasando, el Señor hizo que mi fe se pudiera mantener. Y sabe que hoy, después de 30 días, puedo decir la fidelidad de Dios en medio de un avión donde cuando me senté, hermano, tenía una jovencita que volvía de Estados Unidos y gente de distintos lados con mucho miedo, pero mi fe me sostenía así, regresando, porque había propuesto en mi corazón, sí, creer quién es mi Padre, quién es mi protector y quién me cuida. Esta es la fe inquebrantable, que tal vez es muy minúscula lo que Daniel pasó, pero sí que testifica hoy día, decirte que estos son los hechos de fe que nosotros debemos tener en estos tiempos. Por eso, hermano, Dios nos ha dado una medida de fe, para que en este tiempo seas fiel, para que tu fe siga sostenida a través de la palabra, a través del lenguaje, que tú permanezcas fiel durante todo este tiempo, ¿sí? A nuestro gran Dios. Y gracias, aprovecho para agradecerle al Señor. Que el Señor los bendiga. Te exaltamos, tú eres fiel, Señor Jesús. Fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. De toda lengua y nación, en generación a generación te adoramos hoy, Jesús. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya.
desalentado.